hoy hablaban del saneamiento, del ambiente, de la educación, también son parte de la acción intersectorial para lograr atención primaria de la salud. Bueno, y como les decía, después de esa cumbre se fue comprendiendo la atención primaria de la salud de diferentes maneras, ¿sí? Como estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de los niveles, entonces hablamos del primer nivel de atención cuando hablamos de atención primaria, entonces hablamos de la cercanía a mi domicilio como estrategia, cómo ingreso al sistema. Siempre que estudiás en los primeros años hablas de, bueno, ¿cómo ingreso al sistema? Ingreso a través de lo que se llamaban las salitas, los centros de atención primaria de la salud, como estrategia de cercanía, como estrategia de accesibilidad y como estrategia de llevar adelante una atención de salud. Como nivel de asistencia, es decir, esto que decimos, el primer nivel de atención, el CAPS, el segundo nivel de atención, podemos hablar de un segundo, acá en Mar del Plata podemos hablar de un segundo nivel dentro del primero. El otro día discutíamos con las compañeras de Trabajo Social en Salud, hablamos de SEMA, ¿sí? Y después que conocemos los hospitales que tenemos muy reconocidos en esta ciudad. Por eso las tres perspectivas de las cuales podemos entender la estrategia de atención, que podemos entender como estrategia, como asistencia y como programa de actividades. Esto hablando de poblaciones, es decir, cuando hablamos de saneamiento, cuando hablamos de poblaciones urbanas, de las necesidades de las poblaciones rurales, de las poblaciones en lugares de frontera, es decir, en estas tres perspectivas, si ustedes buscan y leen el documento, en cada una de estas tres perspectivas hay todo un desarrollo de cómo comprender esa atención primaria en estas tres perspectivas, ¿sí? Que son transversales una con otra. Por eso, en realidad, es muy adelantado para ser 1978 y a la vez todavía no logramos muchas cosas. Por eso nos parecía importante que retomar Alma Ata era importante. Sí, y esto lo que pone en tela de juicio este documento es que cualquiera de las tres perspectivas, la idea es poder movilizar a la reflexión en materia de salud de las poblaciones. Es decir, tanto sea como una estrategia de cercanía, como un nivel de asistencia que tiene que ver con el CAP más cercano y como un programa de actividades según la población, o sea, lleva a la reflexión al equipo de salud en dónde estoy inserto, es decir, en dónde estoy inserto, cuáles son las necesidades, qué es lo primero que tengo que hacer. Por eso se habla de que cualquiera de los tres ejes te llevan a una reflexión de dónde estás parado en ese momento. Bueno, cuando leemos a Mario Rovelo, que también es muy crítico, siendo sanitarista y siendo parte del sistema y a veces hasta también fue parte de la gestión, por lo tanto habla con conocimiento de causa, no solamente siendo un académico, habla de que en todo lo que tiene que ver con Alma Ata y atención primaria de la salud en los países que formaron parte y en especial el nuestro, en estos años, desde el 78 en adelante, en realidad no hemos podido avanzar, sino que hemos tenido muchas simplificaciones conceptuales, que no se ha entendido la filosofía del documento, que por ahí se ha tomado con un facilismo coyuntural, como por ejemplo el de la descentralización. Es decir, esto de que diga lo más cercano a tu domicilio no significa que se tenga que hacer cargo sea el municipio, sino que haya un centro de atención más cercano a tu domicilio. Después que el Estado nacional se desentienda y vaya desentendiéndose de sus responsabilidades, es un facilismo coyuntural de los 90 que hizo que el único hospital que haya quedado a nivel nacional sea el Posadas y el nuestro, el Minaref de rehabilitación y el INE con investigación, pero en realidad por eso habla de facilismos coyunturales. Si Alma Ata dice que hay que tener una estrategia en donde cada ciudad tenga la estrategia de la cercanía, la accesibilidad, listo, los municipios se hacen cargo. No, estás entendiendo otra cosa y estás interpretándolo de otra manera.
Y bueno, y del modelo hegemónico mundial, que tiene que ver con que también lo hemos leído a Julio Menéndez cuando habla del modelo médico hegemónico, es decir, Alma-Ata, la estrategia de atención primaria de la salud, se ha basado básicamente en la atención médica, ¿sí? En una atención más pensada desde lo biologicista que desde una cuestión de interpretación de la salud desde lo integral. Entonces, se ha hecho como una interpretación a medias, porque también tiene que ver con que lleva mucho tiempo esto de lograr accesibilidad, lograr centros de atención primaria y que estén cubiertos por equipos. Y lo que siempre se cubre son médicos y enfermeros. Es decir, la atención desde una mirada más biologicista. Y por eso habla de esta confusión. Salud, cuidado integral, atención médica reparativa y centrada en la enfermedad. Es decir, cuando uno mira los planes y programas que teníamos, que tenemos, que están escritos pero a veces no se llevan adelante, están centrados en diagnósticos, en patologías, ¿sí? Muy pocos están centrados en la prevención. Se avanzó de alguna manera en lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, que tienen que ver con la diabetes, con la hipertensión arterial, ¿sí? En prevención y hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte, el cambio de hábito y demás, pero ha sido soslayado. Básicamente nos centramos en la reparación y en la enfermedad. O sea que lo que se dijo en Alma-Ata tiene más que ver con un proyecto, algo a seguir, pero no se ha podido lograr, ni hasta en los momentos de las mejores condiciones objetivas, ¿no? Bueno, y esto es un momento difícil para nosotros, las trabajadoras sociales de salud. Para nosotros, de alguna manera, es muy fácil hablar de atención primaria de la salud desde la comprensión, ¿sí? No desde el hacer, porque tiene que ver qué hacer con otros, pero desde la comprensión, porque tiene que ver básicamente con nuestros postulados. Es decir, nosotros cuando integramos los equipos de salud, aunque no sea solo en el primer nivel de atención en los CAPS, sino que también en el SEMA y en los hospitales, lo que uno intenta es fortalecer el primer nivel de atención, es decir, el contacto de la persona, del ciudadano, del usuario con el primer nivel de atención, más allá que realice un control de salud de una patología crónica o de algo de mayor envergadura. Lo que uno siempre intenta trabajar es que tenga lo más cercano a su domicilio algún referente, ¿sí? Entonces, para nosotros, para el trabajo social dentro del campo de la salud, en realidad no tuvimos que aprender cuando nosotros empezamos a hablar de atención primaria de la salud con otros profesionales, que en mi caso fue primero en el hospital, que era más complicado porque tiene que ver con otros espacios, con otros capitales simbólicos y demás. En lo que es atención primaria de la salud fue con el programa de médicos comunitarios. En el programa de médicos comunitarios, los médicos estaban como obnubilados, aquellos que tenían por ahí una mirada más social, sobre cómo hablar del primer nivel de atención, cómo salir de paciente y hablar de usuario, de ciudadano. Y para nosotros, los trabajadores sociales, eso tenía que ver con nuestra formación, con nuestra forma de mirar el mundo, y entonces para nosotros no es difícil, ¿sí? Para nosotros no es difícil, sí es difícil remarla todos los días, pero no es difícil la comprensión de lo que Alma-Ata nos quiso decir. Cuando se habla de paciente, siempre la hemos discutido en los pequeños grupos y los propios estudiantes nos han dicho, nosotros no nos gusta hablar de paciente. Lo que pasa es que seguramente que a lo que nos pasa al resto es que naturalizamos la forma en la cómo se la denomina en los sectores de salud. Pero la verdad que si nos ponemos a reflexionar, uno no solamente pensaría en un usuario, sino que también pensaría en lo que alguna vez se pensó que eran los espacios territoriales que existan los consejos de salud. Alguna vez se pensó, y alguna vez en los 80 con Florian Ferrara y con el ATAMDOS, se pensó en que tendría que existir, y se trabajó en muchas partes de la provincia, con un cogobierno, ¿sí? Es decir,
el director de salud, el equipo de salud y una comisión que no necesariamente sea la vecinal, sino una elegida por el barrio, que cogobierne ese centro de salud. En los 80 hubo ejemplos, si usted lo busca, el ATAM y el 2, ¿sí? Es un ejemplo de iniciación que tiene que ver luego cuando volvemos a la democracia, ¿sí? Se retoma. Luego se intenta en las provincias con los agentes sanitarios, ¿sí? Los agentes sanitarios, personas de la comunidad capacitadas y elegidas por sus propios vecinos para ocupar espacio en el centro de salud. Han habido intentos pequeños, fugaces, a los cuales quizá tendríamos que habernos militado como agentes de salud desde otro lugar, en los cuales se hace una gran autocrítica. En la provincia de Buenos Aires también existieron los agentes sanitarios a través del gobierno nacional, los agentes sanitarios de médicos comunitarios, y algo muy pequeñito tuvimos en la municipalidad incipiente, tuvimos en 10 centros de atención primaria de la salud, 2 agentes sanitarios. Súper archi resistido por los equipos, por esta cuestión del poder y del manejo de lo simbólico y de quién es el que prescribe y quién es el que define. Mucha resistencia y mucha resistencia también fruto no solamente de lo cultural, sino de la fragmentación del propio sistema, porque este era un programa nacional que venía a incorporarse a un sistema municipal. Entonces, si bien a través del municipio no lo podía llevar adelante porque ideológicamente no se coincidía, le querías entrar por la puerta del costado, lo cual era aún más resistido, porque no sos parte del sistema municipal. Entonces, realmente la construcción de un sistema de salud integral necesita de una gran decisión política en la cual volver a dar de nuevo. Y para dar un ejemplo, el sistema de salud de Cuba con un sistema socialista, es decir, no estamos hablando de esto, para conformarse tardó 9 años, desde la revolución hasta que pudieron salir a la calle con un sistema armado y universal. Por lo tanto, a nosotros, dentro del sistema capitalista, con los 3 subsistemas de salud, público, prepago y obras sociales, más incorporados en un sistema en donde es muy difícil la gobernabilidad de las prepagas, claramente es complejo. Sí, Ministerio de Salud. Y ahora, bueno, pero me refiero, no, yo estaba pensando en otro momento, Aguafiestas. Me refiero a que poder construir un sistema de salud en la cual podamos poner estas cuestiones en discusión realmente implica un interés en modificar y en tener una gobernabilidad a la cual se tiene que llegar con muchos acuerdos, muchos consensos. Y que entonces, es decir, lo que tenemos es muchísimo, porque tenemos mucha legislación, tenemos equipos de salud completos, heterogéneos, tenemos 33 centros de salud solamente en Mar del Plata, con equipos hasta algunos de 60 profesionales. Es decir, tenemos la capacidad técnica, tenemos la capacidad, tenemos distribuido bastante, en gran amplitud, por ahí en algunos lugares con mayor densidad se necesitaría más de un CAPS, pero realmente tenemos un sistema en el cual se podrían hacer muchísimas cuestiones con decisión política. Solamente y nada más y nada menos que con decisión política. Porque cuando hablábamos en otra época con compañeros que eran secretarios de salud de Lomas de Zamora, que más o menos, y de, no me sale, sí, Lomas de Zamora, Lomas de Zamora, que tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros, tenían 18, nosotros teníamos 33, no tenían nutricionistas ni terapistas ocupacionales, ni psicopedagogos dentro de los casos, los tenían en los hospitales. Entonces, bueno, la distribución que tenemos nosotros de las especialidades y la distribución territorial realmente es un capital que tenemos del cual podríamos hacer muchísimo. Pero bueno, realmente el capital simbólico ha ganado las cabezas de los agentes de salud y realmente es bastante complejo trabajar cotidianamente en esos equipos. Si querés.
Y esto, por lo tanto, no existe un concepto homogéneo de salud dentro de los equipos. Es decir, el para qué estamos, dónde estamos, qué hacemos dentro de un CAPS, qué es lo que se debe hacer, para qué estamos ahí, es muy difícil. Y construirlo lleva un trabajito de hormiga que además las condiciones laborales no ayudan, porque también, hablemos de que las condiciones laborales en las cuales en algunos CAPS se trabaja, realmente son denigrantes. Y que entonces lograr sentarse para construir un concepto de salud o un concepto de territorio es bastante complejo, ¿sí? Bueno, y esto no es muy distinto a lo que venía diciendo, es decir, con esto que hablamos hoy más temprano, nosotros tenemos las herramientas, tenemos que conocer nuestro marco legal, ¿sí? Que no es poco, tenemos herramientas legales, nosotros podemos seguir insistiendo dentro de los equipos de salud en relación a prácticas humanizadas, a cambios en las culturas institucionales. Spinelli habla de un autor, que ahora no me lo voy a acordar, que siempre lo hablamos con las chicas, sobre que el sistema de salud, o mejor dicho, el espacio, el efector de salud, es el espacio de mayor democracia que se puede construir. Es decir, ¿por qué? Porque tiene que ver con la distancia que uno tiene con su jefe, es decir, uno está en un CAPS, el Ministerio de Salud queda súper lejos. El espacio del consultorio, de la oficina o del Zoom es un espacio privilegiado en donde uno puede trabajar cuestiones, obviamente con todos estos condicionantes de los que hablamos, pero como trabajador social, entonces te encontrás 2 o 3 profesionales afines de otras disciplinas, podés construir prácticas, dispositivos y aportes que realmente no te puedes imaginar, incluso en estos momentos adversos. Es decir, no sé, nosotros por ejemplo en el CAPS Serena, los jueves de 9 a 11 no atendemos al público ni el médico generalista, ni el psicólogo, ni la trabajadora social, ni la nutricionista, ni una actriz que viene a dar, que viene de Almacenes Culturales a la Sociedad de Fomento y nos la trajimos. En esas 2 horas nosotros armamos un dispositivo que es ir a los 5º o 6º años de las escuelas secundarias de la zona sur. Que nada, eso, hasta que Blanco se entere, quizás ya se vaya, quiero decir. No le vayan a con eso te quedas contenta, eso es una, ¿no? Sí, nos quedamos contentos porque vamos a las escuelas a buscar a aquellos jóvenes que no van a ir a una atención a un CAPS a las 7 de la mañana a sacar el turno. ¿Por qué? Primero porque están en la escuela. Segundo, a mí no me duele nada. No me duele nada. ¿Qué voy a ir al CAPS? Sino lo que vamos es a poner a disposición nuestros saberes y a poner a disposición nuestros nombres. Así de sencillo. Nuestros nombres y el teléfono de los días que estamos. Para que cuando vayan al CAPS pregunten por esta o por este y entonces puedan acceder. Entonces nosotros decimos, si eso no es una práctica autónoma, es decir, nosotros no le preguntamos a nuestro jefe si lo podíamos hacer, porque forma parte de nuestras incumbencias y forma parte de nuestro accionar, de nuestro ejercicio profesional, como médico, como psicólogo, como trabajador social, como nutricionista. Eso como un ejemplo, ¿no? Que a la vez, después, eso se promueve y te buscan. Porque después, obviamente, que después los pibes van y te buscan, en realidad ya ahora tenemos que ampliar la atención los lunes a la tarde individual, porque todos los que fuimos estos 2 años a hacer los talleres, vienen, ¿no? Viene a acompañar a una amiga, viene a acompañar a un amigo, esta cuestión de que el centro de salud por muchos años estuvo centrado en lo materno-infantil, porque las políticas públicas nacionales estaban centradas en lo materno-infantil, es decir, en la madre y el niño. El adolescente, el adulto, el hombre y el adulto. Entonces, bueno, estas cuestiones, por eso yo siempre rescato la posibilidad de autonomía. Obviamente, hoy, por ejemplo, llegué tarde, le avisé a Virginia que llegaba tarde, un día complejísimo. Hoy no tuve mucha autonomía, hoy tuve que atender todo lo que venía, ¿sí? Pero tiene que ver con la demanda, hoy hablamos también con Dai,
la demanda que hay de comida, de llegar a un comedor, ¿sí? Y se toca la puerta de cualquier servicio social, sea el de la escuela, el de la sala, el de desarrollo social, a donde alguien me atienda. Y bueno, y uno tiene que atender, y se sienta, y busca, y agarra el teléfono y ve qué hace, ¿sí? Quizás son más los días esos que los otros, pero uno tiene la posibilidad de poder gestionarse su tarea. Y me parece que la atención primaria de la salud es uno de los lugares donde lo podemos hacer. Porque lo podemos hacer en cualquiera de los grupos etarios, en cualquiera de los programas y planes que hay, te agarras el que más te gusta y lo llevas adelante. No va a venir el secretario y decir, no, ese no lo hagas. A lo sumo te va a decir, uy, qué poca gente viste esta semana, qué poca gente viste este mes, ¿sí? Pero no va a meterse en la acción concreta que vos hagas con la escuela o con la misma oficina tuya en la entrevista. Bueno, y algo que ya lo hemos hablado un montón de veces, nuestra Ley Federal de Trabajo Social ampara todas estas prácticas, por lo tanto, estamos más que respaldados en cuanto a trabajar de esta manera, ¿no? En trabajar por la liberación de las personas, dice acá, justicia social, derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad fundamental. Entonces, por eso empezamos hablando de las leyes internacionales para sujetos individuales o colectivos y también después nuestras herramientas que son los documentos internacionales de la OMS y de la OPS, que para algo están. Si bien surgieron para otra cosa, nosotros los podemos usar para esto, y nuestra ley federal que nos ampara en estas prácticas, ¿sí? Todo lo demás, todo lo que tiene que ver con el gasto o la inversión en salud se puede buscar y se puede googlear y se puede investigar, pero nos parece que lo más importante es que no podemos hablar de un sistema de salud sin hablar de política de salud. Porque desde la cátedra lo consideramos así, y porque además de la práctica cotidiana y cada una de nuestras instituciones también lo vemos así. Para nosotras, hoy por ejemplo, no sé, así como vino gente a pedir la vianda para el comedor, también vino el delegado sindical porque no tenemos agua potable en la sala. O sea, en el CAP no tenemos agua potable. Y vos me decís, ay, ¿usted va a hacer el tallercito con los adolescentes? Además, hacemos el tallercito con los adolescentes y además recibimos al delegado del sindicato y ya nos vendrá el vuelto cuando se entere Blanco que estuvo en el delegado del sindicato. Le mandamos un WhatsApp. Sí. Por lo menos por el agua mandémosle a Blanco. Lo del cruce de la escuela lo debemos por el agua. Bueno, y acá en el curso, si me vas a desear salud, que sea pública, universal y gratuita. Sí, después lo pasamos. Sí, por favor. Bueno, Está todo el mundo. Lo mandamos fue por un mail. muy buen equipo. Para lo que recibieron hoy en el periódico a la tarde, ¿se acuerdan que no me acordaba un autor? No me acordaba Claudio Robles. Ya vino a mí.